Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sesión del cáncer en 5 minutos. Vamos a continuar hablando de cáncer gástrico y hoy vamos a conversar de diagnóstico. Quiero precisar dos conceptos. Por un lado, diagnóstico, despistaje precoz o detección es el conjunto de exámenes que voy a realizar en una persona con el propósito de encontrar una enfermedad, en este caso cáncer gástrico. Y por otro lado, signos y síntomas son todas las manifestaciones que va a presentar una persona como producto de ese cáncer gástrico. Los signos son aquellos que se pueden objetivar, son objetivos, se pueden medir, mientras que los síntomas son completamente subjetivos, son un poquito más difíciles de medir. Empiezo haciendo esta precisión porque vamos a ver, cuando realizo las pruebas de despistaje, de detección en uno u otro escenario, la situación va a cambiar. Y vamos a ver en qué consiste todo esto. Vamos a conversar nuevamente sobre las estadísticas. Es importante reconocer que el cáncer del estómago ocupa la segunda posición en los varones peruanos después del cáncer de próstata y en las mujeres ocupa la tercera posición después del cáncer de mama y del cáncer del cuello del útero. Acá hay dos barras, una celeste y una roja. La barra celeste está representando la cantidad de personas nuevas ese año, el año 2018, con el diagnóstico de cáncer de estómago. Y la barra roja adyacente representa cuántas personas se murieron por cáncer de estómago ese mismo año. Y si vemos la proporción, ocupa casi el 80%, es decir, de 100 personas, de 100 peruanos con cáncer de estómago, 80 se están muriendo. Es una proporción extremadamente alta si lo comparamos incluso con cáncer de próstata o cáncer de mama, vean ustedes la diferencia. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la mayoría de las personas están acudiendo a hacerse las pruebas de chequeo o de detección demasiado tarde, presentando síntomas. Este panorama cambia si vamos a hacernos las pruebas sin síntomas. Recordemos la anatomía del estómago. El estómago tiene 4 capas. Desde adentro hacia afuera, la capa mucosa, que es la capa superficial, donde precisamente se desarrolla el cáncer. Luego está la capa submucosa, que es la capa de arterias y venas que le va a dar irrigación, la capa muscular que le da movimiento y la envoltura como una especie de vinifán, que es la capa serosa. El cáncer se desarrolla o se inicia en esta parte, en la parte mucosa. Y conforme va avanzando, va progresando, va penetrando en profundidad las capas, que incluso puede llegar a perforar, a salirse del estómago y a expandirse. Eso se conoce como diseminación. Recién en las etapas avanzadas es que va a producir molestias. Entonces, cuando realizo las pruebas de despistaje o de detección precoz en una persona sin molestias, eso se llama despistaje. Estoy yendo activamente a buscar la enfermedad. Y lo más probable es que si la encuentre en las etapas precoces, como estamos graficando aquí. Mientras que, si realizo las pruebas en una persona con molestias, con distintas manifestaciones, lo más probable es que encuentre cáncer en etapas avanzadas, como estoy mostrando en este gráfico. ¿Y cuáles son esas molestias? ¿Cuáles son esos síntomas? Son múltiples, son disímiles, los revisamos las veces anteriores, pero los tenemos también aquí. Este es un trabajo de investigación publicado en el año 2000 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde se están mostrando los síntomas y signos que presentaron las personas con su respectivo porcentaje. Los más comunes fueron pérdida de peso, dolor en la boca del estómago, que también se conoce como odinofagia, la sensación de vómitos o llegar a tener incluso vómitos de alimento, y la sensación de llenarse rápido con poco alimento. Son los síntomas más comunes que se presentan en los peruanos y peruanas con cáncer del estómago. Pero recuerden, no estoy diciendo que tengamos que esperar recién estos síntomas para hacernos las pruebas de detección. ¿Qué ocurre? Cuando hay síntomas, lo más probable, como conversamos, es que encontremos cáncer en etapas avanzadas. Los oncólogos tenemos una forma de medir los resultados. Una de ellas se llama la sobrevida o supervivencia, que consiste en saber cuántas personas han vencido al cáncer, cuántas personas están vivas después de un determinado periodo de tiempo, en este caso 5 años. Y después de haber tratado a un número de personas con cáncer avanzado, después de 5 años, solamente menos del 20% está viva. Mientras que si realizo estos exámenes en personas sin síntomas, sin molestias, lo voy a encontrar en las etapas precoces y lo más probable es que más del 90% estén vivos después de 5 años. Vean esa enorme diferencia entre uno y otro grupo, tan solo por acudir a hacerse las pruebas estando sin síntomas versus estando con síntomas. ¿Cuál es la prueba o el examen
capital, el examen fundamental para hacer el diagnóstico de cáncer de estómago, la endoscopía. La endoscopía que realiza el gastroenterólogo. Estando el paciente con sedación, se introduce por la boca el endoscopio, el instrumento, desciende por el esófago, llega al estómago y si es que hay un tumor, se va a visualizar por este monitor, va a tomar en ese momento la biopsia. Acá tenemos el instrumento del endoscopio con su respectiva pinza para tomar una muestra con el objetivo de hacer el estudio y saber de qué se trata. Me detengo un momento aquí. Con frecuencia me preguntan los pacientes si tomar una muestra es contradictorio, contraproducente o si es peligroso, ya que podría diseminar o extender la enfermedad. Eso en cáncer de estómago no es cierto. En cáncer de estómago, al contrario, está indicado hacerse una biopsia para saber qué tipo de tumor es. Es cierto que hay otros tipos de cáncer en los que no debe realizarse una biopsia. Por eso siempre debe usted consultar con su médico. Una vez tomada la biopsia, va a estudio al microscopio, al estudio de anatomía patológica, y eso nos va a permitir determinar frente a qué tipo de tumor estamos. ¿Por qué digo esto? Porque cáncer tiene primer nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno. Son así de específicos. Todo depende de la célula que le va a dar origen a ese cáncer. Y es fundamental saberlo, porque dependiendo del tipo de célula, se da el tipo de cáncer y dependiendo del tipo de cáncer, viene el tipo de tratamiento. Entre el 95 al 98% de las veces, el cáncer de estómago que tenemos acá en Perú es el adenocarcinoma gástrico. Los otros restantes son los tumores estromales gastrointestinales, linfoma, melanoma, etc. Hay diversos tipos celulares, pero el que nos reúne ahora es este de aquí, el adenocarcinoma. Y además, este tipo de tumor, el adenocarcinoma, tiene un patógeno, tiene alguien que lo va a originar la mayoría de las veces. Y si lo saben, aquí está, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori que ingresa a mi estómago porque ingiero agua no hervida o porque ingiero alimentos preparados en malas condiciones de higiene. Todo este escenario yo lo puedo evitar, lo puedo prevenir tomando agua hervida, comiendo alimentos higiénicamente preparados. Y si tengo la sospecha de tener Helicobacter pylori, me hago las pruebas para detectarlo y si lo presento, lo trato y lo extermino. De esa manera evito la progresión que el Helicobacter le puede hacer a la célula de mi estómago, que en un periodo de 3 a 5 años lo lleven de una célula normal a una célula con cáncer. Todo este escenario se puede prevenir. Espero que esta reunión, que estos conocimientos sean de utilidad, sean de su gusto, pero especialmente de mucha utilidad. Hasta una nueva sesión. Muchísimas gracias.